Buenos días, amigos y hermanos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Recuerdo que en una ocasión un matrimonio amigo tenía un evento familiar y debían recibir invitados en su casa, pero surgía un inconveniente. Unos albañiles estaban trabajando en la remodelación de su cocina y la de su sala. ¿Qué problema? La cosa es que ellos me pidieron el favor de realizar este evento en mi casa. Yo les dije que sí, pero lamentablemente no podría participar porque ese fin de semana yo estaba comprometido, pero de igual forma les entregaba las llaves de mi casa. Al enterarse de esto, una de mis hijas me preguntó: «Papá, ¿le vas a dar la llave de la casa?». Mi respuesta fue instantánea, casi sin pensar: «Sí, yo los conozco bien, pues somos amigos desde chicos y confío en ellos, porque sé que cuidarán nuestras cosas de la misma forma que lo haríamos nosotros». Conocer para poder confiar. Suena lógico, ¿verdad? Por favor, les pido que me acompañen en la lectura de un fragmento de una carta del Nuevo Testamento, cuya autoría es del apóstol Pablo y está dirigida a una de las iglesias que se llama la iglesia de Éfeso. Esta cita bíblica se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La petición de Pablo era que los creyentes conocieran más a Dios y siguieran avanzando en la vida cristiana. Este texto nos enseña unos principios fundamentales para avanzar en este proceso. Los primeros dos versículos nos muestran que en su andar diario los efesios daban evidencias de la nueva vida en Cristo. Las primeras palabras del versículo 15 nos indica que habían llegado al oído del apóstol Pablo noticias sobre los cristianos de la iglesia de Éfeso. Noticias que traen alegría al corazón de cualquier líder al escuchar un buen reporte de la conducta de los creyentes. A razón de este reporte, el apóstol Pablo agradece al Señor en sus oraciones por la conducta de los cristianos y menciona de manera específica dos razones por las cuales dar gracias: la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los hermanos en Cristo. Estas cualidades son evidencias del conocimiento verdadero de Jesucristo y del sano crecimiento de la madurez espiritual. La fe y el amor son características complementarias, se suplementan entre sí, se suplementan en la vida cristiana. El amor suele ser el resultado de la fe. La vida cristiana inicia cuando una persona decide creer el mensaje del Evangelio, el cual expresa un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y depositar completamente la fe en Jesucristo. También nos habla del amor que se demostraban unos a otros. Al amor al que se hace referencia es el que proviene de la fe en Cristo y que, a pesar de ser no correspondido o no agradecido, se entrega a los hermanos de la fe. Los creyentes de la ciudad de Éfeso eran reconocidos por la práctica del amor de Dios, manifestado en el trato de unos a otros. Jesucristo esperaba que todos sus discípulos se amaran unos a otros, de la misma manera que Él los había amado. El amor entre cristianos debía causar un gran impacto en aquellos que aún no conocieran a Jesucristo. Como ejemplo podemos usar a Mateo y Pedro, dos de los discípulos de Cristo. Mateo
Era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos de la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los comerciantes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Tenían reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Por esta razón los judíos los odiaban. Pedro era un pescador. Se lo conoce como de temperamento violento, básicamente impulsivo, impetuoso. Y Pedro pagaba impuestos. Una relación medio complicada. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que los dos fueron discípulos de Jesús, lo cual nos da evidencias de un cambio profundo por un bien común, seguir a Cristo. Decisión que sin fe y sin amor para estas dos personas sería imposible de lograr. Los creyentes en la iglesia de Éfeso nos muestran que habían experimentado la salvación por su firme creencia en Jesús y su amor sincero a los demás hermanos. De esta manera daban testimonio que tenían la salvación que Dios ofrecía. Tenían buena relación con Jesús y con sus hermanos. Cuando experimentamos la salvación, cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. El Evangelio cambia nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. En estos tiempos, nosotros, como cristianos, podemos dar evidencia de la salvación a través de nuestro comportamiento diario. La fe y el amor a los hermanos es la evidencia de conocer realmente a Jesucristo. En un segundo punto, notamos que los siguientes versículos nos hablan de las bendiciones de la sabiduría y la revelación del Espíritu. Pablo ora para que los creyentes de Éfeso reciban de Dios espíritu de sabiduría y revelación, con el propósito que conocieran mejor a Dios. Nos surge una duda. Todo lo que depositamos nuestra fe en Cristo, o sea, podríamos decir los cristianos, ¿no tenemos ya un espíritu de sabiduría y revelación? Según este versículo, aparentemente la respuesta es no. Si observamos a fondo, notamos que si el apóstol Pablo pide que se les dé, es porque esos cristianos de Éfeso no lo tenían. La iglesia de Éfeso estaba preparada por el amor y la fe que tenían en Cristo, por el recibir esto de Dios, pero ellos no tenían el completo conocimiento de las cosas de Dios. Nos damos cuenta de esto porque al momento de recibir esta carta, la Biblia no estaba completa. Esta situación podemos compararla con nuestra situación actual, que ahora sí tenemos la Biblia completa, pero no la leemos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con espíritu de sabiduría y revelación? Frecuentemente se piensa en elementos místicos o elementos fantásticos, mágicos, pero en realidad no es así. Sabiduría se refiere al conocimiento de las cosas de Dios. Es la capacidad o habilidad espiritual que no se obtiene de los libros. No se refiere a la sabiduría del mundo, como un sabio en medicina, un sabio en matemática. La sabiduría espiritual no viene de la escuela, no viene de un seminario, no viene de un centro de estudio teológico. Viene directamente de Dios. Y es otorgada por el Espíritu Santo para saber aplicar el conocimiento espiritual. Este conocimiento obra en la vida de los creyentes. Repito, la sabiduría es la capacidad o habilidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo para saber aplicar el conocimiento espiritual. El profeta Isaías nos dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ilustro esto con un ejemplo. Dice el proverbio: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera
hace subir el furor. Cuando alguien nos grita o vemos a dos personas discutiendo, por experiencia sabemos que si respondemos o interferimos con gritos, el conflicto se hace más grande. Ahora, según este proverbio, o podríamos decir según la Biblia, conocemos que la respuesta amable calma el enojo, que es lo que significa la blanda respuesta quita la ira. Al momento de aplicar este conocimiento, nos volvemos sabios. Cuando Dios ve que lo amamos y le obedecemos, porque practicar su palabra es sinónimo de obedecer, es cuando comenzamos a recibir la sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por otro lado, tenemos la revelación. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, de a poco nos comienza a entrar luz. Mientras más conocemos a Dios, más luz nos entra, hasta que somos iluminados con el Espíritu de revelación. Y con esa revelación nos introducimos a la Biblia y la comenzamos a comprender. Algo clave. No se trata de un conocimiento intelectual de la Biblia, donde sabemos de fechas, de eventos, de versículos y demás cosas, sino más bien de saber de Cristo, con obediencia y humildad. Recordemos que Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Los discípulos fueron testigos de las vidas y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar. Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, nos enseña que los que niegan a Jesús o no aceptan sus enseñanzas no pueden entender a Dios y no pueden captar el mensaje, el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Todo parece tonto o loco para ellos. Pablo lo explica así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Cristo o a Dios no puede entender lo hermoso y lo maravilloso de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas, están cortadas y no puede oír lo que Dios le está diciendo. El Espíritu Santo puede ayudarnos. Al estudiar la Biblia podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente y nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. O como nos prometió Cristo, cuando el Espíritu de verdad venga, nos dará convicción de pecado, justicia y juicio. Pablo ora para que Dios les dé sabiduría sobre las cosas espirituales y que tengan conocimiento pleno de Dios. El apóstol reconoce que el verdadero conocimiento de Dios resulta en un cambio de vida. Conocer a Jesucristo de manera íntima cambiará nuestra vida. En tercer lugar, nos ayudará a conocer en profundidad a Dios. Pablo, en estas palabras, al no pedir cosas materiales, nos muestra que es de suma importancia para esta iglesia de Éfeso que una vez que ya saben que por medio de Cristo ya tienen una relación personal con Dios, al igual que nosotros, y que se nos provee de abundantes bendiciones, resalta que lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios. Más que cualquier actividad, cantar, predicar, evangelizar o todo lo que clasificamos como buenas obras, Dios lo que más anhela de nosotros es que lo conozcamos y tengamos una relación íntima con Él. Y este es el tema de la oración que hace Pablo. Insistimos, es absolutamente esencial que todos los creyentes crezcamos más y más en el conocimiento de Dios. Porque si no lo hacemos de esta forma,
sobre todo en esta época de tanta confusión y tanto temor, no entenderemos por qué están pasando estas cosas en el mundo. Y peor aún, no tendremos respuestas para aquellos que se encuentran angustiados y desesperados. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas dice: por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. En la Biblia, la palabra conocer frecuentemente tiene un significado amplio que va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual, de algo o de alguien. Dentro del concepto bíblico, el conocer a Dios no tiene base en la mente, en el intelecto o en la actividad mental. Más bien se trata de una relación, de un vínculo que habla de cuidado, de parentesco, de intimidad. Por ejemplo, alguien puede decir: yo conozco al gobernador de la provincia, lo he visto en la televisión, lo he visto en los diarios. Otros dirán: yo lo conozco personalmente. Otros dirán: yo estuve en un acto de inauguración y él estaba presente y participé del desayuno y pude saludarlo, pude estrechar su mano. Eso es, diríamos, tengo un conocimiento superficial del gobernador de la provincia. Pero, ¿quién puede decir: yo conozco al gobernador de manera íntima? Solamente su esposa. Así, hay muchas personas que dicen: yo conozco a Cristo. Yo sé que murió en la cruz y que su madre fue la Virgen María y que nació en Belén, etc. Hay muchas personas que dicen: yo ya lo invité a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y hay otro grupo de personas que dicen: yo lo conozco y además lo tengo como mi Señor y Salvador. Y además lo conozco de manera íntima y personal, porque diariamente tengo comunión con Él. ¿A qué categoría de conocimientos pertenecemos? A veces, ¿cuán ignorantes somos de los que está cerca de nosotros? Por ejemplo, los hijos no se enteran de cuánto hacen sus padres por ellos. A veces, la falta de comprensión puede privarnos de cosas extraordinarias. Por ejemplo, una computadora puede hacer muchas cosas, pero al no conocer su funcionamiento, en ocasiones hace que solo la utilicemos como una máquina de escribir. A veces, cuán ignorantes somos de la presencia de Dios y de lo que Él nos ha regalado. El texto que hemos leído nos enseña unos principios sumamente importantes acerca de nuestra relación con Dios y la salvación tan grande que por gracia se nos regala. Una parte muy importante en el proceso de comprender mejor nuestra salvación es conocer al autor de la salvación. No es conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios y reflejarlo en nuestros actos, en fe y en amor. ¿Conocemos lo suficiente a nuestro Señor como para confiar en Él y entregarle la llave de nuestra casa o de nuestra vida? Quizás alguien se preguntará: ¿y cómo hago eso? Solo debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y rogarle que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida y día a día nos ayude a transformarnos en la persona que Él quiere que seamos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.